Hola alumnos y alumnas de cuarto año. Esta clase corresponde a química. Quien les habla es la profesora Noelia Bravo. Tal vez varios me conocen, bueno, y si no, me presento. Eh, Soy la profesora del curso 404 y 406. También la clase corresponde a la profesora Viviana Díaz del curso 405 y a la profesora Nalia López del curso 402. El tema de esta clase es uniones químicas. Pero antes vamos a repasar unos conceptos que son fundamentales para que ustedes puedan entender tipo de uniones. En esta imagen vamos a hablar de valencia. El concepto se usa para describir el poder que tiene un elemento para combinarse con otro. Cuando hablamos de valencia o electrones de valencia, nos referimos al que se encuentra en el nivel externo, es decir, el que está afuera, el que está más afuera de la órbita, es decir, tenemos el núcleo del átomo en esta imagen que estoy marcando y luego siguen las distintas órbitas. El que está más afuera es el electrón de valencia, que está marcado acá con amarillo. Lo estoy marcando acá con el cursor. Este electrón de valencia, que es uno solito, corresponde al sodio. El sodio tiene un electrón de valencia. Para aclarar este concepto, por ejemplo, vemos acá el litio que se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto va a tener un electrón de valencia. El magnesio que se encuentra en el grupo 2A tiene dos electrones de valencia. Y así sucesivamente, los electrones de valencia se relacionan a la ubicación del grupo del elemento. Para que quede más claro, en esta imagen vemos todos los elementos de la tabla periódica y vemos, por ejemplo, que el berilio, que está en el grupo 2A, tiene dos electrones de valencia representados por esos puntitos que están aquí arriba. Y el flúor, que se encuentra en el grupo 7A, tiene 7 electrones de valencia representados por estos puntitos que están alrededor. Otro concepto importante es la regla del octeto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los átomos tienen la tendencia a completar su última capa con 8 electrones. Es decir, que tratan también de parecerse al gas noble más cercano. En esta imagen, acá que estoy marcando, representa la regla del octeto del dióxido de carbono, en donde el oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, es decir, es 6 su valencia, y el carbono tiene 4 electrones en su última órbita, es decir, es 4 su valencia. Por lo tanto, para completar el octeto, el oxígeno necesita que el carbono le comparta 2. Ambos oxígenos así lleguen a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el carbono, que inicialmente tiene 4, también necesita 4 más para llegar a 8. 2 que le da este oxígeno y 2 que le da este oxígeno. Hay excepciones a esta regla. Por ejemplo, el caso del hidrógeno, el caso del berilio. Bien, por ejemplo, el hidrógeno solamente necesita tener 2 electrones de valencia y el berilio solo completa 4 electrones de valencia. Acá el boro completa 6, el aluminio 6. Acá tenemos otro ejemplo del boro que completa solamente 6 y acá el aluminio 6. Otro concepto importante es la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es el tipo de enlace que estará dado en relación a la diferencia de electronegatividades entre los átomos que forma el compuesto. O sea, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer los electrones hacia él, hacia su núcleo. Y es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la electronegatividad se compara. Por ejemplo, acá tenemos la tabla periódica. La electronegatividad aumenta
a lo largo del periodo de izquierda a derecha y en el grupo de abajo hacia arriba, como indica la flechita. Entonces, ¿qué quiere decir relativa? Yo voy a comparar el berilio, por ejemplo, con el carbono. El berilio, que está hacia este lado en el grupo 2, va a ser menos electronegativo que el carbono que está acá. Va a ser más electronegativo. Ahora, si yo comparo el carbono con el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Por qué? Porque va aumentando la electronegatividad hacia la derecha. Lo mismo sucede si nos fijamos en el grupo. Por ejemplo, el oxígeno es más electronegativo que el azufre. Bueno, esto, como digo, tiene mucha importancia cuando se producen las uniones químicas, que vamos a ver más adelante. Otro parámetro de electronegatividad es una escala que se usa, que es el valor que va de 0 a 0,4. Me dice que el enlace va a ser covalente no polar, de 0,4 a 1,8 covalente polar y mayor de 1,8 iónico. Estos valores, ¿cómo lo obtienen ustedes? Tienen que fijarse en la tabla periódica. Todas las tablas periódicas traen los valores de electronegatividad de cada átomo. Algunas las traen al frente y otras están a la vuelta. ¿Bien? O sea, ustedes tienen que observar y revisar bien su tabla y ubicar dónde está la electronegatividad. Ustedes tienen en la tabla periódica un cuadrito de referencia que ahí le indica cada dato. Vamos a ver otro concepto, que es la estructura de Lewis. Es la representación del modo en que se atribuyen los electrones de valencia en una molécula. Bueno, es lo que un poco ya vienen viendo, con puntos y cruces o círculos. O sea, esos puntos y cruces representan los electrones de valencia, los que se encuentran en la última órbita. Acá mezclamos, por ejemplo, tenemos puntos y cruces porque para distinguir a qué electrón pertenece a quién. El hidrógeno tiene uno que le pertenece a esa crucecita y el oxígeno tiene 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 son esos puntitos y esta crucecita es de este hidrógeno. A este caso están unidos y bueno, y se ve cómo comparten los electrones, pero esencialmente, bueno, en esta imagen lo que quiere mostrar que es una representación, digamos, de los electrones de valencia en los átomos. Ahora vamos bien a los enlaces interatómicos, es decir, los enlaces entre los átomos, y vamos al primero, que es el enlace iónico. El enlace iónico es un metal más un no metal. Bien, ustedes en la tabla periódica tienen indicado cuáles son los metales y no metales. Eso se trabajó en la primera clase que le mandamos con las profesoras. ¿Qué es lo que sucede con el metal? El metal pierde electrones y se transforma en catión, y el no metal gana electrones y se transforma en anión. Para que quede más claro, lo vemos en esta imagen. Acá tenemos la formación del cloruro de sodio, en donde el sodio en su última órbita tiene un electrón de valencia. Bien, ese sodio es menos electronegativo que el cloro, por lo tanto le va a dar un electrón al cloro y ese cloro lo va a traer con mucha fuerza a su última capa. ¿Y para qué les da? Para que se cumpla la regla del octeto. Ustedes verán que ahora cuando le da ese electrón, el cloro va a tener 8 electrones en su última órbita y el sodio también va a quedar con 8 electrones en su última órbita. ¿Y qué particularidad tiene este tipo de unión? Que quedan con cargas. Al dar un electrón, el sodio va a quedar con una carga positiva y el cloro, al recibir un electrón, con una carga negativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su carpeta para poder desarrollar cuando le pidamos el diagrama de Lewis? Primero van a ubicar el átomo, por ejemplo sodio, en qué grupo está, y representan con la estructura de Lewis, en este caso un electrón. Buscan el cloro, que tiene 7 electrones, que se encuentra en el grupo 7. Luego hacen esta representación. Van a poner el sodio entre corchetes y arriba del sodio una carga positiva. ¿Por qué? Porque el sodio le da un electrón
por lo tanto se queda con una carga positiva de más. Y el cloro recibe un electrón, por eso le pongo una carga negativa. Vamos a otro ejemplo un poquito más complejo, así se puedan dar cuenta. Acá tenemos el trióxido de dialuminio, es decir, tengo 3 oxígenos y 2 aluminio. Acá pongo los 2 aluminio. Si me fijo en la tabla periódica, se encuentra en el grupo 3, por lo tanto cada aluminio va a tener 3 electrones de valencia. Vamos con el oxígeno. Cada oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. Dibujo 3 oxígenos porque hay 3 oxígenos acá en la fórmula molecular. Ahora bien, como el aluminio, este es un enlace iónico, el aluminio es el que va a ceder o va a dar los electrones al no metal. Recuerden, el aluminio es un metal y el oxígeno un no metal. Cada oxígeno, para llegar a obtener 8 electrones, necesita recibir 2 electrones más. Entonces, vamos acá. Primero le da 2 al primer oxígeno, le queda un electrón, entonces le da al segundo oxígeno y el otro aluminio le da otro electrón al segundo oxígeno. El tercer oxígeno también recibe los 2 electrones restantes que le quedó al aluminio. En total el aluminio transfiere 6 electrones al oxígeno y este completa su octeto. Para representarlo, ¿cómo van a hacer? Primero, ponen el aluminio entre corchetes y este numerito de acá adelante es la cantidad de aluminio que tenemos. ¿Se acuerdan? Miren acá donde estoy marcando con el cursor, hay un número 2. Bien, esa es la cantidad de aluminio que hay. Ponemos aquí adelante. Y la cantidad de cargas es la cantidad de electrones que cada aluminio ha dado al oxígeno. En este caso son 3, entonces ponemos más 3. Vamos con el oxígeno. Ponemos el oxígeno entre corchete. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Entonces va un 3 acá adelante. Pero en este caso sí vamos a representar con Lewis. Los puntitos estos son los electrones que tiene el oxígeno, pero ya completo, los 8 electrones. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, cada oxígeno completó con 8 electrones. 6 de él y 2 que le dieron el aluminio. Y acá esta carga negativa, bien, corresponde a la cantidad de electrones que recibió del aluminio. Recibió 2, por lo tanto va un menos 2. Y algo que tienen que tener en cuenta es que queden equilibradas las cargas. ¿Por qué? Yo tengo un 3 acá, pero ese 3 se multiplica por ese 2. Entonces sería 2 por 3, tengo 6 cargas positivas. Y se multiplica este también. 3 por 2 tengo 6 cargas negativas. En total 6 positivas y 6 negativas. Vamos al enlace covalente. Este se produce entre un no metal y otro no metal. Ambos comparten electrones y esta es la diferencia fundamental con el enlace iónico. Recuerden, en el enlace iónico que vimos anteriormente, ese enlace se cedía los electrones del metal al no metal. En cambio acá van a compartir electrones. Si vemos esta imagen, el cloro tiene 7 electrones y acá también tiene 7 electrones. Necesita cada uno un electrón del otro para llegar a tener 8. ¿Ve? Acá lo están compartiendo. No es que le dan, porque si uno le da al otro ya se queda sin un electrón y no va a llegar a tener el octeto. Acá hay otro ejemplo y en donde se puede ver la excepción a la regla. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón y ese electrón se comparte con el cloro para llegar a obtener 2. O sea, el cloro tiene 7 y necesita 1 que comparte con el hidrógeno para obtener 8. Y el hidrógeno tiene 1 y le comparte 1 el cloro y llega a tener 2. Vamos a ver los tipos de enlace covalente: simple, doble y triple. Simple es cuando comparten un par de electrones, doble es cuando se comparte 2 pares de electrones y triple es cuando se comparte 3 pares de electrones. Esta es la molécula de agua, esta es la molécula de oxígeno y esta de nitrógeno. Vamos por último al enlace covalente coordinado dativo. En este caso los átomos comparten un par de electrones, pero estos han sido aportados
por un solo átomo. Por ejemplo, yo tengo el azufre unido a 3 oxígenos, que es el trióxido de azufre. Entonces, aquí el azufre, ¿qué hace? Por un lado, le cede, por eso se llama dativo, o sea, le da 2 electrones al oxígeno para que complete el octeto, a este y a este oxígeno, pero con este de acá de la par comparte. Bien, entonces si ustedes cuentan, acá ya el oxígeno tiene 8, acá también tiene 8 y acá también tiene 8 y el azufre tiene 8. ¿Por qué no comparten? Porque si acá compartieran los electrones, se excedería y no, el azufre y no cumpliría la regla del octeto. Y este sí, este es el último, que es el enlace metálico, en donde el átomo de metal, que está formado, digamos, reitero, por metales, ceden electrones formando cationes, o sea, forman redes de cationes, que está representado acá en esta imagen, rodeados de electrones. Es lo que se conoce como la nube electrónica, ¿bien? O sea, todos los átomos se ionizan quedando cargados positivamente y se ordenan en el espacio formando un cristal. Los electrones procedentes de la ionización se mueven entre los cationes. Bueno, chicos, aquí terminamos la clase de tipos de uniones. Adjuntaremos el archivo con las actividades correspondientes, y para poder realizarla necesitan ver este video. Y bueno, nos reencontramos la próxima clase.